Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Llega un momento en la edad de los niños en los cuales debemos unificar la dieta familiar, es decir, comer todos lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? A partir del año y medio en la mayoría de los casos, pero podríamos decir que ya definitivamente entre los 2 y 3 años debemos tratar de unificar la dieta familiar, es decir, que el menú que se prepara sea único y evidentemente tendremos también una temporadita de adaptación a la dieta, ¿no? En la cual podemos tener que modificar algunas texturas para que los alimentos sean adecuados para los niños, pero que realmente estén comiendo lo mismo. Bueno, creo que todo esto se va a entender mucho mejor poniendo algunos ejemplos y repasando los diferentes grupos de alimentos para ver cómo podemos unificar la dieta familiar. Que, por cierto, unificar la dieta familiar también quiere decir tratar de comer al mismo tiempo la mayor cantidad de veces posible. ¿Por qué? Porque los niños imitan lo que hacen sus padres y aprenden mucho más de lo que ven que de lo que hacen. Y en ese caso, ver comer a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, evidentemente es un método de aprendizaje enorme. Así que vamos, como os digo, a ir viendo un poquito con ejemplos. Comenzamos con los alimentos que tradicionalmente más gustan a los niños, ¿no? Arroz, pasta y patatas. Evidentemente pueden consumirlas exactamente igual que los adultos, pero aquí tenemos diferentes tipos de preparaciones que nos pueden venir muy bien en algunas ocasiones para empezar a introducir otros alimentos que igual, bueno, pues no se consumen con tanta facilidad o que no hemos ofrecido hasta ese momento. Por ejemplo, si yo preparo un plato de arroz, puedo preparar un plato de arroz blanco para acompañar o poner, por ejemplo, con un huevo y un poco de salsa de tomate, un plato que gusta muchísimo a los niños, pero puedo también preparar un arroz estilo paella, donde ponga picaditas, pequeñitas, algunas verduras, como por ejemplo el pimiento rojo o el pimiento verde, o empiece a incluir hierbas aromáticas, como por ejemplo el perejil, algunos mariscos que puedan resultar fáciles o atractivos, por ejemplo, arroz con chirlas, arroz con mejillones, arroz con gambas, arroz con pescado. Es una buena forma de introducir el pescado en la dieta de los niños sin que resulte o sin que cause rechazo, y de esa manera aprovechamos un alimento que les gusta mucho para introducir otros que puede costar un poquito más. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Educar el paladar y hacer que el paladar se acostumbre a esos nuevos sabores, y después, cuando presentemos esos alimentos en mayor cantidad o como acompañamiento, como plato principal, ya no causen rechazo. Es decir, si yo quiero que mi hijo coma pimientos rojos, que algunos diréis, es que los pimientos rojos no son para niños. Bueno, depende. Si nosotros les acostumbramos, es un alimento muy blandito, muy nutritivo y que nos permite muchas preparaciones diferentes. Imaginaros que mi hijo se acostumbra pronto a comer pimiento rojo en pequeños trocitos. Otra de las formas serían, por ejemplo, en las legumbres, en el estofado, en ese sofrito de las legumbres podemos incluir también el pimiento, algo que da cierto sabor a esas legumbres, que podríamos incluirlo triturado. Bueno, me estoy adelantando, ¿eh? Yo os quería hablar del pimiento después, posteriormente. Por ejemplo, utilizarlos de acompañamiento de un plato de carne o utilizarlos para rellenar con carne, con pescado, con otros alimentos, nos puede resultar de gran ayuda para dar más variedad a la dieta. Venga, vuelvo con esas legumbres. Una de las formas de introducir mayor cantidad de verduras en las legumbres es preparar un buen sofrito abundante, contundente, y triturarlo
antes de añadir las legumbres para su cocción. De esa manera no aparece ningún trocito de verdura en ese plato de lentejas, pero esas verduras ahí están y ese sabor, en este caso, por ejemplo, de los pimientos, está en esa salsa mezclado con otros sabores, pero es un primer paso. Después, cuando eso se tolera muy bien, ¿qué pasa? Pues ya no trituro y esas legumbres, como llevan un tiempo largo de cocción, generalmente las verduras prácticamente desaparecen, pero algún trocito puede quedar de puerro, de cebolla, de pimiento, y poco a poco vemos cómo se van aceptando cada vez mejor en alimentos que ya de por sí son muy fáciles de consumir por los niños, porque son blanditos y con texturas adaptadas para su edad. Los huevos son otro alimento muy fácil también para unificar la dieta, tanto los huevos cocidos, por ejemplo unos huevos rellenos, las tortillas, los huevos revueltos, son alimentos que podemos consumir toda la familia por igual y no tenemos ningún problema ni de masticación, ni de tragar, ni de nada, que tengamos que hacer adaptaciones para la dieta de los niños. Pensar que estamos hablando en 2-3 años y que todavía algunos niños pueden tener ciertas dificultades para masticar alimentos más duros, pero en este caso no tenemos ningún tipo de dificultad y podemos aprovechar también para incluir otros alimentos. Por ejemplo, unos huevos rellenos de pescado nos pueden ayudar a introducir el pescado también de manera que esté camuflado. Y ya veis que os he puesto dos ejemplos diferentes de introducir el pescado para evitar las discusiones, los malos ratos cuando ponemos un trozo de pescado entero. Que si tenéis la suerte de que inicialmente se acepta muy bien el pescado directamente, chapó, porque en ese caso nos va a dar más juego y más variedad a la hora de unificar la dieta. Así que vamos a seguir por ese pescadito que es tan interesante en la dieta de los niños, pero que algunas veces causa mucho rechazo. ¿Qué tipo de pescados tenemos que elegir? Evidentemente aquellos que no tengan ningún tipo de espinas. Podemos utilizar pescados, por ejemplo, como la lubina, la dorada, la corvina, el salmón, la mayoría de los pescados de tamaño medio. Podríamos decir que en la zona de la cola, en la parte final de la cola, nunca tienen espinas. Siempre, evidentemente, con un buen cuidado, limpieza y cortar esos pescaditos, de manera que evitemos esas espinas en los trozos de los niños. Puede ser que coman menos cantidad, pero lo que nos interesa es que vayan probando y que vayan adquiriendo esos sabores. Es decir, si mi niño se toma un trozo así de pescadito, fenomenal. Si consigo que se tome un trocito un poquito más grande, también fenomenal. ¿Cuál es la ración de carne y de pescado para los niños de 2-3 años? Pues alrededor de unos 50 gramos. Es un trocito pequeñito y muchas veces nos empeñamos con que se coman un filetón de pescado que realmente les podría estar desplazando el consumo de otros alimentos. Mejor poner un plato más variado con su ración correspondiente, en este caso del pescado. A nivel de masticación, ningún problema. También podemos utilizar otros formatos que a los niños les pueden resultar más atractivos, como por ejemplo una merluza rebozada o un trozo de bacalao rebozado, que es muy fácil que nosotros con las manos a esos filetes, antes de rebozarlos, les notemos y quitemos, por supuesto, cualquier espina o cualquier parte dura que pueda tener ese filetito. Así que también podemos utilizar ese tipo de recetas. Son un poquito más energéticas, pero que también nos ayudan a introducir el pescado con mayor facilidad. Y ahora vamos con la carne, que a veces podemos pensar que es la más difícil de unificar en la dieta por las dificultades que puede suponer masticar un filete, por ejemplo, o una pechuga de pollo para niños pequeños. En principio, podemos priorizar el consumo de carnes picadas en diferentes formas, tortitas, albóndigas, rollo de carne que luego podamos cortar, mezclado con verduras, mezclado con puré de patata, por ejemplo. Hay infinitas recetas
que podemos preparar con carne picada. No siempre tiene que ser la misma. Y los adultos también podemos beneficiarnos de esas recetas y disfrutar de esas recetas de carne picada. Si nosotros vamos a poner pollo, mejor, es más blandito, más fácil de masticar los muslos que la pechuga, que es más seca y puede causar más dificultades. Si nosotros tenemos pechuga de pollo, todos vamos a comer pechuga de pollo, o tenemos un filete de carne, porque todos vamos a comer un filete de carne y a nuestro hijo o hija le vamos a poner su cantidad correspondiente, ¿qué hacemos? Cortarlo tan pequeñito como si fuera carne picada, siempre que tengamos dificultades de masticación. A medida que los niños crecen, cada vez menos cortada o cortada menos pequeñita. Esto evidentemente es un trabajo extra de los padres, que tenemos que cortar la carne antes de que el niño se siente o que empiece a comerla, para evitar que se meta un trozo en la boca demasiado grande que no sea capaz de masticar. Y ahí los trocitos que nosotros cortemos dependerán el tamaño de la capacidad de masticar de nuestro propio hijo, asociado por supuesto a su edad. Pero es muy importante que cuando ponemos carnes de diferentes tipos en formato masticable, podríamos decir, o que necesita bastante masticación, la cortemos tan chiquitita como sea posible, adaptada a esa masticación de los niños, a esa capacidad de masticación. Nos quedaría otro de esos alimentos que cuesta introducir en la dieta de los niños o que cuesta unificar en la dieta, que en algunos casos pueden ser las verduras. Si esos niños han tenido una buena educación nutricional durante la etapa anterior, alimentación complementaria y esa primera infancia, generalmente no hay problemas para introducir suficiente variedad de verduras, pero en algunos casos puede ser que al cambiar de texturas o al cambiar de forma de preparar, y además que nos coincide con una etapa de ralentización del crecimiento y de disminución de la ingesta, pues que algunas verduras sean rechazadas. Si esto es temporal no pasa nada, y si no, tendremos que ir favoreciendo su consumo un poco escondidas, ¿no? Como os he explicado al principio con el caso del arroz podemos utilizar la pasta o podemos utilizar las legumbres para mezclarlas con esos alimentos que gustan menos. Por ejemplo, un plato de pasta con brócoli y jamón, pues le puede resultar a un niño mucho más atractivo que un plato de brócoli con patatas de primer plato, aunque sea, como os digo, adaptado a sus necesidades, que va a ser un trocito de patata y 2 ramitos de brócoli. Pero en ese caso, la forma visual como ve el niño ese plato le va a resultar mucho más atractiva, como os digo, si le mezclamos ese brócoli con la pasta, que si lo mezclamos con las patatas. Y luego siempre tenemos algunos recursos para favorecer el consumo. Salsa de tomate, que por regla general a los niños les encanta, con las verduras es un complemento perfecto para favorecer su consumo. Así que utilizad también algunas estrategias para ir acostumbrando a los niños a comer lo mismo que los adultos. Y a veces nos empeñamos en que coman de todo demasiado rápido, y es un proceso un poco progresivo. Pero todo lo que vayan viendo en nuestro plato, a la larga van a querer probarlo. Así que también es importante que les dejemos probar poquito de nuestro plato, sin necesidad de que pase al suyo, que eso no es mi plato, no es mi plato, no, a ver si me obligan ahora a comerlo. Pero les dejamos probar. Así que espero que el vídeo os guste y os ayude también a mejorar la dieta de vuestros niños. Por supuesto, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.